Historia de los Andes, por Fabricio Torres Forest. En tiempos remotos, cuando Huiracocha era el único dios que reinaba sobre la tierra, decidió repartir un lugar de un extenso territorio a cada uno de sus hijos. Estos eran hombres y mujeres con poderes especiales cada uno. Por eso, el dios se vio en un dilema: a cuál de ellos daría las tierras altas y a cuál las tierras bajas. ¿Debería tomar en cuenta los méritos de sus hijos o el cariño y la obediencia que le demostraba An? Al fin, después de consultar con el dios Inti y la diosa Luna, decidió someterlos a una prueba. Aquel de sus hijos que fuera capaz de dominar su ambición y vencer sus propias flaquezas sería el merecedor de sus mejores tierras. Convocó a los jóvenes Illampu, Aconcagua, Illimani, Sajama, Azanaque, Milliri y Ollagüe. Les mostró el territorio que debía pertenecerlos. Los jóvenes, asombrados, vieron la tierra prometida, sus majestuosos montes, una pampa inmensa y silenciosa, el cielo de un azul purísimo, su increíble lago, sus aves, flores. Aquellas tierras eran realmente el premio más grande al que podían aspirar los jóvenes hijos de Huiracocha. El dios les habló mucho sobre sus deberes y las necesidades de crear un imperio donde los súbditos fuesen gobernados con justicia y todos se hallasen contentos cumpliendo sus deberes y obligaciones. Para ello se necesitaba de un monarca honesto y generoso, trabajador e inteligente. Finalmente les dijo que en los confines del reino había escondido un inmenso tesoro, que aquel de sus hijos que se atreviera a ir en su búsqueda y afrontar muchísimos peligros sería el merecedor de aquellas tierras, donde podría fundar un imperio poderoso. Solo el Dios Todopoderoso sabía que el beneficiado sería aquel que llegara al tesoro y que una vez dueño de él fuera capaz de compartirlo con sus hermanos. Los jóvenes dioses, altos, hermosos, altivos y valientes, se prepararon para el largo viaje. Sabían que debían dirigirse hacia el suroeste de su territorio y que debían pasar por regiones desconocidas y enfrentar muchos peligros. Después de ofrecer el sacrificio de una llama y pedir la bendición de su padre, partieron del lugar, ahora conocido con el nombre de Nudo de Apolobamba o Vilcanota. Illampu era el mayor de los hijos, emprendió la marcha junto con sus hermanos, pero ya en el camino, éste pensó que si se adelantaba, él podría ser el merecedor de las tierras de su padre. Además, Illampu estaba enamorado de una bellísima joven y quería ya hacerla su esposa. Así, mientras sus hermanos dormían, él los abandonó y echó a andar lo más ligero que sus pies le permitían. Después de muchos días, se encontró en la senda con una anciana mujer que le pidió le ayudara a conseguir unas hierbas para su hijo enfermo, las que crecían a la otra orilla del pantano que por allí se veía. Le explicó que si no lograba preparar un ungüento con el jugo de aquellos cactus, su hijo moriría irremediablemente. El joven Illampu se negó, pues no quería que sus hermanos lo alcanzaran, y alegando que llevaba mucha prisa, se alejó. Entonces, la anciana, que era una yatiri de las más reconocidas, se enfureció y maldijo a Illampu. Este empezó a sentir sus pies muy cansados, no podía ya caminar. Logró arrastrarse unos metros hasta que al fin quedó quieto para siempre, convertido en una majestuosa montaña. Al saber esto, su padre lloró de tristeza, y son las lágrimas de Huiracocha las que se convirtieron en la nieve que corona esta montaña. Al poco tiempo llegó al lugar el joven Ancouma, que al ver a su hermano convertido en montaña, sintió que su corazón se llenaba de gozo. Sería uno menos en la carrera para llegar al tesoro para Huiracocha, que aún lloraba por Illampu. Al ver la pobreza del corazón de Ancouma, decidió que él también se convirtiera en montaña, y hasta el día de hoy se lo ve a pocos kilómetros de Illampu. Los otros hermanos, asustados por la suerte de Illampu y Ancouma, decidieron seguir juntos y ayudarse en todo lo necesario. Vencieron varios obstáculos y ganaron algunas batallas contra los habitantes de las regiones por las que pasaban. Así siguieron andando hasta el funesto día en que Illimani y Sajama,
Al arribar a un estrecho sendero y no pudiendo llegar a un acuerdo, decidieron probar cuál de los dos era el más fuerte y el que tenía derecho a decidir qué ruta debían seguir. Los dos jóvenes empezaron una batalla a golpes de honda y puño. Cada uno maltrataba al otro sin que ninguno cediera ni un milímetro en sus aspiraciones. Después de mucho tiempo, y sintiéndose ya exhaustos y sin fuerzas para seguir la lucha, se detuvieron un momento al escuchar la voz del dios Sol, que en forma de trueno les mandaba detener la pelea. Illimani no quiso oír la orden de Inti y este enfurecido mandó un rayo que llegó al corazón del joven, petrificándolo para siempre en aquel desolado lugar. Arrepentido y asustado, Sajama huyó del lugar, pero iba muy mal herido, haciendo esfuerzos sobrehumanos y con el deseo de llegar al tesoro. Logró avanzar unos cientos de kilómetros más, pero el castigo de Inti debía cumplirse y Sajama quedó convertido en una montaña colosal. Ante tanta desgracia, el joven Asanake decidió salir un poco de la ruta señalada y se alejó. Quería estar solo para pensar en lo que iba a hacer. Así pasó mucho tiempo y sin darse cuenta ingresó en un territorio prohibido para él. Allí se encontró con Pulacayo, príncipe de aquellos lugares. Pronto se hicieron amigos y Asanake le confió su secreto. Le dijo que iba a buscar del tesoro de su padre. Pulacayo, joven ambicioso, pensó que esa riqueza bien podía beneficiarle a él, y traicionando su amistad, decidió que sería él el dueño del fabuloso tesoro. Esa noche ofreció una celebración en honor de Asanake, hizo que éste bebiera hasta perder el sentido y le clavó su daga en el corazón. Huiracocha se entristeció mucho al enterarse de la muerte de su hijo, y después de llorarlo por mucho tiempo, decidió vengar su muerte. Alcanzó a Pulacayo que corría en busca del tesoro y maldiciéndolo, lo convirtió en piedra. Entretanto, Milliri y Ollagüe, que permanecieron juntos, estaban a punto de llegar a su destino. Sin embargo, ambos se sentían desanimados. La envidia y la ambición se había apoderado de sus corazones. Sufrían mucho por la suerte que corrieron sus hermanos, pero el arrepentimiento que sentían pudo más que la ambición. Ambos llamaron a su padre, le pidieron perdón y se confesaron de no ser merecedores de la recompensa ofrecida. Así le pidieron al dios Huiracocha que a ellos también les convirtiera en montañas. El dios se dio cuenta que ninguno de sus hijos alcanzaría el premio prometido y que su sueño de crear un gran imperio se desvanecía. Accedió al deseo de sus hijos y los convirtió en montañas. Conmovido por su arrepentimiento, les bendijo para que permanecieran allí para siempre. Les nombró guardianes de su territorio. Ellos deberían cuidar su extensa frontera y velar por el bienestar de los hombres. Repartió el tesoro depositado en sus entrañas, el tesoro que había guardado. Desde entonces los hombres de la región andina veneran a las montañas, les piden sus tesoros extrayendo el oro y la plata y los minerales que guardan dentro de sí. Cuidan que no desaten su furia echando fuego y lava y les agradecen por las vertientes que brotan de ellas y que les permiten vivir, regar sus sembradíos y alimentar sus animales. A pesar de todo, los jóvenes se convirtieron en seres útiles para los hombres y el orgullo de Huiracocha.